Contra las drogas está a debate. Y este lunes, en Nueva York y la Ciudad de México, chocaron de nueva cuenta las dos visiones respecto a cómo enfrentar una batalla en la que la victoria se ve cada vez más distante. The call is simple: reduce drug demand, cut off the supply of illicit drugs, expand treatment, and strengthen international cooperation. If we take these steps together, we can save the lives of countless people in all corners of the world. En la sede de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, con la abstención de las principales potencias europeas, representantes de 129 países reiteraron su apoyo al combate al narcotráfico, con un enfoque de seguridad dura, encaminado a desarticular las redes globales del comercio de drogas ilícitas. El llamado a una nueva acción global sobre el problema de las drogas vino a instancias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confrontado hoy con una crisis sin precedentes en su país por la adicción a opiáceos. En un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano aceptó esta estrategia. Sin embargo, en México hubo críticas a la nueva coalición global liderada por Washington, que da continuidad a décadas de enfoques duros al problema del narcotráfico. En el antiguo Colegio de Medicina, expresidentes latinoamericanos afirmaron que es un error continuar con la estrategia del combate al crimen organizado y la prohibición de las drogas. Y qué pena con los amigos de Estados Unidos. Ellos se quieren concentrar en una estrategia de ser aliados de los países que no admiten ningún cambio en las convenciones, ni que las toquen, ni que las interpreten de manera diferente. No nos vengan a decir a nosotros que el ejemplo de lo que tenemos que hacer nos lo va a dar Rusia. Pues no, Rusia no tiene ningún ejemplo que darle a México, ninguno. Y esa reunión de Naciones Unidas no puede ser un mensaje para el pueblo mexicano, porque es una visión absolutamente equivocada de lo que los latinoamericanos y México tienen que hacer. ¿Qué ha pasado con las políticas prohibicionistas basadas en la criminalización, en la represión? Y cuando empezamos a juntar la evidencia de muchos países, obviamente el resultado fue devastador. Esas políticas habían fracasado rotundamente, prácticamente en todos los lugares en que se han aplicado. Quizás debemos darles el beneficio de la duda a quienes hemos seguido la política equivocada durante tantos años. Nótese que digo hemos seguido, porque yo tuve la responsabilidad y yo seguí una política equivocada. Pero en Nueva York se dejó en claro, hay que seguir por el mismo camino. Aun cuando insistió en que no hay otras alternativas, el presidente de Estados Unidos admitió que los números no han sido favorables en el combate a las drogas. As the 2018 World Drug Report highlights, cocaine and opium production have hit record highs, incredibly, and global deaths caused by drug use has increased by 60% from the year 2000 to 2015. So in 15 years, it's gone up 60%, which is absolutely terrible. A manera de contrapropuesta, el informe para el control responsable de las drogas de la Comisión Global de Políticas de Drogas asegura que la confrontación no es la manera correcta de tratar este problema. Por el contrario, para la organización es importante implementar una política de regulación de drogas, más que prohibirlas, al igual que modernizar el sistema internacional de fiscalización de los estupefacientes. Nada alentador, estamos terminando el año y más adelante estaremos revisando cuáles son las previsiones para este 2018, pero lo que mucha gente se comenta y se pregunta también, Samuel, es ¿por qué? ¿Por qué llegamos a estos niveles y a estos números? Bueno, yo creo que es bien importante analizar cuáles no son las causas, ¿verdad? En sentido estricto, nada más por este punto, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, que el narcotráfico o el consumo de drogas necesariamente genera violencia, ¿verdad? Y no es así. Porque en España consume más droga que en México en términos generales y tienes 800 homicidios para todo el país, ¿verdad? Es decir, el consumo de drogas en sí mismo no es lo que te genera la violencia. El narcotráfico desatado, ¿verdad? Sin reglas y sin controles y la falta de Estado de Derecho a la hora de la aplicación, la, digamos, no actuación de los estados a la hora de perseguir al delito, eso es lo que te genera la impunidad, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, de la guerra contra las drogas, y la guerra contra las drogas sí puede producir violencia, pero no es solamente el único factor.
que te puede explicar este fenómeno, ¿verdad? Nosotros sí fuimos capaces de predecir qué es lo que iba a pasar en México. Desde hace 2 años venimos diciendo que si las instituciones civiles no se fortalecían, si no teníamos mejores policías municipales y estatales, si el Ministerio Público no era entrenado de manera correcta, si seguían todas estas visiones hipergarantistas de sacar a todas las personas de la cárcel sin ton y son, lo que íbamos a producir son estos fenómenos que están sucediendo. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Sí. Todo el control que el Estado tiene que tener su territorio, si el Estado lo abandona, necesariamente va a haber organizaciones criminales que te lo toman. Y eso es lo que desafortunadamente está pasando en todo el país, en las regiones, en donde sin controles, sin capacidad de la autoridad para retener a las personas, los detienen con armas, como dice el jefe de gobierno y otros gobernadores y otros secretarios de Seguridad Pública, y no los meten en prisión preventiva. Están las estadísticas ahí claramente establecidas. Eso es lo que tú estás teniendo. Entonces, la parte más importante de todo este asunto es que esto va a seguir pasando mientras la autoridad no se decida a aplicar la ley como debe ser. ¿Y eso qué quiere decir? Procesar a las personas que están cometiendo delitos, que no haya puerta giratoria, que los secuestros sean correctamente perseguidos y que los homicidios tengamos una tasa de combate al homicidio mucho más allá del 50%. Hoy algunos estados tienen tasas del 2 o el 3% de homicidios que sancionan y eso es gravísimo.